Todo lo que es gratis lo paga una persona creativa, una persona que crea, que produce, que construye, que trabaja. Y para el video de hoy te quiero compartir algunas frases que he ido coleccionando con el tiempo en mi viaje de entender qué es el dinero, qué es la creación de riqueza, qué es la economía, qué es la pobreza y de dónde viene y cómo podemos salir de la pobreza. La primera frase que te quiero compartir es una frase de Hayek, Friedrich Hayek, que dice: la libertad no solo significa que el individuo tiene oportunidad y el peso de la elección, también significa que debe soportar las consecuencias de sus actos. Libertad y responsabilidad son inseparables. Y esta es una de las principales claves de entender qué significa libertad cuando hablamos de libre mercado o del liberalismo o del libertarianismo. Siempre significa una combinación de lo que puedo hacer yo con lo que puede hacer el otro. En realidad, el liberalismo, la libertad filosófica o económica o política nunca ha sido libertinaje, que puedas ser libre de hacer lo que quieras. Siempre ha sido cómo tu libertad termina cuando empieza la libertad de la otra persona. Es un concepto que tiene que ver con el concepto de vivir en sociedad. Entonces, libertad es respeto mutuo. Y de ahí esto me lleva a la siguiente frase que también es de Hayek, en donde nos dice con una lucidez impresionante: el socialismo promete igualdad, pero te entrega dependencia. Si el Estado decide por mí, me hace su esclavo. La libertad con riesgos vale más que la esclavitud disfrazada de seguridad. Y muchas veces tenemos que elegir entre ser esclavo del gobierno, pero tener la seguridad que nos promete, o enfrentarse a esa responsabilidad personal, que es lo que te exige el liberalismo. Me gusta mucho cómo lo dice también Facundo Cabral, que dice: soy esclavo de la libertad, porque la libertad me pone límites, no puedo simplemente hacer lo que yo quiera. Y ese es el respeto mutuo, que es la clave de todo lo que vamos a hablar en este video. Tercera frase, también de Hayek: hay una gran diferencia entre tratar a los hombres con igualdad e intentar hacerlos iguales. No es lo mismo tratar a los hombres con igualdad, que por eso existe el Estado de Derecho, por eso existen las leyes, los marcos institucionales que permiten que este juego de la libertad tenga resultado en el florecimiento humano. Pero el socialismo, el estatismo, el keynesianismo, la redistribución de riqueza, quiere igualarnos a todos hacia abajo. Y ahí empieza la decadencia de la sociedad. Luego me quiero ir con un filósofo de economía política que se llama Hans Hermann Hoppe, que se clava un poquito o mucho más en todo este rollo y nos dice: la redistribución de la riqueza reduce el incentivo del dueño o el productor o el creador y aumenta el incentivo de quien no es el dueño ni el productor de la cosa. El resultado de subsidiar a individuos porque son pobres es más pobreza. Si se subsidia al desempleado, habrá más desempleo. Financiar a las madres solteras producirá más niños sin padre conocido y más divorcios. Al hacer sin padre conocido y más divorcios, al hacer que los demás paguen por la prisión de los delincuentes, en lugar de obligar a los delincuentes a reembolsar a sus víctimas y a pagar por su propia prisión, se incrementan los delitos. Y lo más importante, al obligar a los dueños de propiedades y a los productores a subsidiar a los políticos, sus partidos y la burocracia, habrá menos creación, menos riqueza, menos productividad y más parásitos en la sociedad. Dime tú si no es esto una profecía de lo que estamos viviendo en muchos de nuestros países hispanohablantes. Otra frase de Hans Hermann Hoppe: el Estado moderno vive de la explotación de sus
la explotación de sus ciudadanos mediante la ilusión de servirlos. Porque el Estado te promete, es un grupo de personas que te promete, voy a ayudar a los más necesitados. Pero para hacer eso, tiene que explotar a la mayoría de sus ciudadanos, la mayoría de las personas que trabajan, que crean, que construyen riqueza. Y por último nos dice, explotación caracterizaba la relación entre esclavo y esclavista, y entre el siervo y el señor feudal. Nosotros venimos de esos sistemas en donde realmente había explotación. Pero explotación no hay en un capitalismo de libre mercado. No como en el estatismo, en el socialismo, en donde se tiene que explotar con violencia al que trabaja para darle al que necesita bajo la bandera de que es gratis y de que se está haciendo justicia. Y eso, pues me lleva a una frase muy famosa de Margaret Thatcher, que dice, no olvidemos nunca esta verdad fundamental. El Estado no tiene más dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas, y se los quita a la fuerza. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Este alguien eres tú. No existe el dinero público, no existe la recaudación pública. Solo hay dinero de la gente trabajadora que paga sus impuestos. Hay que recordar que los impuestos no los pagamos voluntariamente, y ahí yo estoy muy en desacuerdo con que hay muchos estados que ya no quieren utilizar la palabra impuestos o pagadores de impuestos, sino contribuciones y contribuyentes. Pero esto es una deformación del lenguaje. Es una mentira adentro de la gran mentira del estatismo, donde nos quieren hacer pensar que estamos contribuyendo. La contribución solamente puede ser voluntaria. Y a cualquier persona que le preguntes, haciendo un análisis profundo, la gente paga sus impuestos para no caer en las consecuencias de no pagarlos. Mucha gente, estoy completamente de acuerdo, en especial si han caído en la mentira marxista. Pueden decir, yo pago mis impuestos y lo hago muy feliz para ayudar a mi país. Creo que esto es una verdadera mentira que se dice mucha gente a sí misma. Cuando en realidad, si no pagas tus impuestos, te van a multar, luego te van a tratar de expropiar alguna propiedad, y si eso no funciona, terminas en la cárcel. ¿Qué más dijo Margaret Thatcher? Tengo otras dos frases de ella. Dijo, no hay libertad a menos de que haya libertad económica. Porque si no hay libertad económica, todos los otros tipos de libertades se empiezan a ver, se empiezan a deformar, se empiezan a corromper. Y lo principal es qué tanta intervención del Estado existe en tu país sobre tus decisiones de compra, sobre cómo manejas tu dinero, sobre cuánto del dinero que ganaste te puedes quedar. Por último dijo sobre el socialismo, y creo que me parece muy atinado. El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero, pero el dinero de los demás, recordándonos que el Estado no produce absolutamente nada. Es un intermediario que agarra del creativo, del productivo, y se lo da al subsidiado. Ahora llego por último a Ludwig von Mises. Quise no extenderme mucho porque tengo muchas otras frases guardadas, pero Mises escribió La acción humana, que me parece que es la Biblia para entender todas estas cosas. Y una de las cosas de las que más hablaba era de la importancia de entender a qué nos referimos cuando hablamos del mercado, que en realidad es esa acción humana, es la gente tomando decisiones que definen su humanidad, sus decisiones de compra, sus decisiones de qué hacer para recibir ingresos, sus decisiones de con quién colaborar para generar productividad. Y dice, no son los empresarios, ni los agricultores, ni los capitalistas los que determinan
qué hay que producir. Los consumidores determinan lo que hay que producir. Porque si un emprendedor se pone a pensar, yo voy a cobrar por contar las nubes pasar, no habrá absolutamente nadie que le pague eso. Si un empresario no se preocupa por producir algo de mejor valor o de mejor precio, su emprendimiento va a quebrar. Por lo tanto, lo que determina lo que se produce son las necesidades, los problemas verdaderos que existen en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Y cuando decimos mercado, cuando decimos libre mercado, no estamos hablando de esta maquinaria como con un tono metálico. Estamos hablando de la gente. Siguiente frase de Mises. Mientras más gasta el gobierno, menos puede gastar el ciudadano. Las obras públicas no se hacen con el poder milagroso de una varita mágica. Son pagadas con los fondos arrancados con violencia a los ciudadanos. Y estos son los impuestos. ¿Qué pasaría si tuvieras 100% de carga de impuestos? Serías esclavo del gobierno al 100%. Pero en muchos de nuestros países la carga impositiva es casi de la mitad, el 50%. Por lo tanto, no creo que sea un disparate decir que somos esclavos del gobierno al 50%. Y eso es una tragedia porque a las personas a las que más les afecta esta relación que, a diferencia de lo que dicen los socialistas sobre el capitalismo, que está basada en una relación de explotación del empleado con el empleador. Esto sí es explotación, porque no tienes absolutamente otra opción. De nuevo, si no pagas tus impuestos puedes terminar en la cárcel. Y un empleo, si no es voluntario por ambas partes, no se puede denominar un empleo. Y además que no es legal en ninguno de nuestros países. Obligar a alguien a tener un empleo no es legal en ninguno de nuestros países. Entonces, esto me lleva a la tercera frase de Mises, en donde, bueno, y te quería también ahí dar un punto. Esta cuestión de que mientras más gasta el gobierno, menos puede gastar el ciudadano, pensamos equivocadamente que le afecta más a los grandes empresarios de nuestros países, a los millonarios. Cuando esto lo entendí en un ensayo que escribió Alberto Venegas Lynch, hijo, uno de los más grandes exponentes de las ideas de la libertad de habla hispana, que por cierto es el maestro de economía de Javier Milei, ahora presidente de Argentina. Escribió este ensayo que se llama En defensa de los más necesitados, donde con ideas muy claras y muy bien expuestas, te explica y te hace entender cómo esta mecánica le afecta más a los más pobres. Entre más impuestos tiene un país, menos puede gastar el que menos tiene. Y creo que eso es algo que, si profundizamos en la importancia de esto, también resuelve una de las grandes falacias del socialista que dice que al capitalista, al productivo, al liberal, al de la escuela austriaca de economía, no le importan los pobres, no le importan los necesitados. Y eso no puede estar más alejado de la verdad. Es realmente porque nos importa acabar con la pobreza que intentamos entender cómo se crea la riqueza y cuáles son las ideas que impulsan el florecimiento humano, que impulsan a la gente afuera de la pobreza. Y que sí, como todos tomamos decisiones distintas, en esa riqueza hay desigualdad. Pero la igualdad de que todos seamos pobres es una terrible tragedia. Y por eso, en esta última frase dice Mises, ¿no? Algunos izquierdistas creen que el mundo comunista funcionaría bien si la gente buena estuviera a cargo de él. Pero no se dan cuenta de que, por definición, la gente buena no quiere controlar la vida de los demás.
Y de esto se trata el liberalismo. De que el que quiera azul celeste que le cueste, como dicen en México. No obligar a nadie a nada. Y estas son también ideas y principios profundamente religiosos y espirituales. La idea del principio de no agresión, la idea del voluntarismo. La cooperación social debe de estar basada en el voluntarismo, en el principio de no agresión. Y resulta que cuando estas ideas brillan en una sociedad, también brilla la caridad. Cuando una persona se pone primero su máscara de oxígeno, después puede estar en las condiciones adecuadas para ponerle una máscara de oxígeno a los demás o enseñarles a crear su propia máscara de oxígeno. Porque también, y esto es de nuevo una idea profundamente espiritual, no hay que darle pescado al hombre, hay que enseñarle a pescar. Es la única manera en realidad. Y hace poco hice un video, ¿no?, del marxismo religioso y cada vez me lo he estado encontrando más. Creo que nada en contra del Papa Francisco, que en paz descanse. Pero creo que él cayó un poco en esta falacia. Y de nuevo, al hombre libre capitalista productivo siempre le va a nacer ayudar al pobre. Y solamente esa es la verdadera caridad. Cuando alguien está haciendo caridad de dinero que fue arrebatado de alguien más, no se le puede llamar caridad, porque ni es su dinero ni fue voluntario el acuerdo de esa redistribución de riqueza. Entonces, por definición, como dice Mises aquí, a la gente buena no le gusta controlar la vida de los demás. Y en estas utopías de el keynesianismo, que básicamente es un término económico para hablar del estatismo, de la redistribución forzada a través del monopolio de la violencia para quitarle el fruto de su trabajo, a unos y dárselos a la minoría opresiva, a la minoría oprimida que a ellos les parezca. Esto no solo la historia ha comprobado que en vez de reducir la pobreza la multiplica, sino que tenemos que romper por completo con la idea de que si tú eres un creativo, liberal, capitalista que quiere hacer dinero, que quiere emprender, que quiere abundancia, definitivamente estar del lado correcto de la historia significa adoptar estas ideas, entender un poquito de economía. Porque por ahí también hay otra frase importante de Hayek que dice que si los socialistas supieran un poco de economía, no serían socialistas. Y es importante entender esto porque el resultado al cual queremos llegar es el mismo. Podemos sentir en nuestra compasión el dolor del sufrimiento ajeno, el dolor del sufrimiento del que no tiene ni para comer el día de hoy, ni un techo donde dormir, o cosas aún peores. Pero es justamente esa compasión lo que te tiene que llevar a la verdad sobre cómo solucionar el problema. Y en lo que estamos completamente en oposición, aunque la intención es la misma, solucionar el problema de la pobreza, la solución o el camino para llegar ahí es completamente distinto. De un lado hay autoritarismo, hay violencia, hay corrupción, centralización. Y del otro lado hay cooperación social, hay respeto mutuo, libertad. Y son mundos completamente distintos que están en oposición constantemente. Por eso estamos en una llamada batalla cultural que en realidad, en el corazón de cada uno de nosotros es una batalla espiritual. Porque constantemente nos dicen que el dinero es malo, ¿no? Constantemente nos dicen que de alguna manera hay que glorificar la pobreza o que si tú quieres vivir la vida bajo tus propios términos, entonces le estás quitando a unos lo que merecen. Y esto es una falacia que tiene que ver con no saber
sobre creación de riqueza, sobre economía, porque piensas que el libre mercado es un juego de suma cero, que es algo así como un pie finito, y si tú tomas un poco de ese pie, estás quitando lo que a los otros les puede tocar. Y definitivamente no es así. Pero en el fondo también hay un desbalance que tenemos que entender, que querer dinero no es algo malo, porque el dinero simplemente es un medio para un fin. Lo más importante es, y esto es algo que decía mi abuelo, que se me ha quedado grabado, decía: ¿cómo sabes si eres verdaderamente rico? La respuesta es: si haces más dinero y eso no cambia en absoluto tu vida o lo que estarías haciendo en tu vida, entonces ya eres rico. Y cuando hablamos de hacer dinero y de capitalismo y de creatividad, productividad, hay una parte de nosotros que se resiste y dice: ¿no está mal que yo desee más dinero? ¿O que yo quiera abundancia? Y creo que y por esto digo que en el fondo es algo así como una batalla espiritual, porque tiene que ver con nuestro entendimiento de nuestra divinidad y la del otro, la del prójimo. ¿Qué significa honrar nuestra divinidad? ¿O qué significa que obtengas lo que quieras de la vida? Y primero hay algo muy trágico, que es que hagas del dinero tu Dios, o que quieras dinero simplemente por tener más dinero sin un propósito detrás. De lo peor que te puede pasar en la vida es que consigas todo lo que quieres tener en la vida, que tengas todo el dinero que quieras tener y todo el éxito que quieras tener, y que te des cuenta que no te hace feliz. Porque el dinero no te hace feliz. Pero si no tienes dinero, un poco de dinero definitivamente te hace feliz. Hay un punto medio. Por eso, y con esto quiero cerrar, es importante no entender la abundancia o la riqueza como tenerlo todo. La verdadera abundancia es que no te falte nada, que no te falte lo esencial, que no te falte lo que tú decidiste que querías que pasara en tu vida.